Muy bien, seguimos en Rebeldes Sin Cauce, 10:30 de la mañana, y como hacemos los viernes, nos gusta hablar de esta columna que nos trae el Instituto de Estudios Sociohistóricos, y en este caso tenemos invitada en el estudio, y va a ser la última columna del año, pero con posibilidades obviamente de extenderla al año que viene, porque nos encanta y aprendemos muchas cosas. Pero en este caso está Marisa Moroni, ella es una de las coordinadoras del programa de comunicación pública de las ciencias sociales del Instituto de Estudios Sociohistóricos, y bueno, vamos a hacer un balance sobre lo que ha sido este programa. Buen día, Marisa, ¿cómo va? Hola, buen día, gracias. Primero, gracias a ustedes por recibirnos, por permitir participar y difundir lo que hacemos en la facultad, lo que hacemos en la universidad, en la Facultad de Ciencias Humanas, en la universidad y específicamente en el Instituto de Estudios Sociohistóricos. Para nosotros fue un desafío muy importante, porque docentes, investigadores, tal vez no es nuestro ámbito, no estamos tan acostumbrados a hablar públicamente, sino nuestra expertise está en escribir, en investigar, es decir, tenemos un público que no es el habitual de la radio. Para nosotros fue un desafío y fue hermoso, además nos permitió conocer las repercusiones de lo que hacemos, de lo que investigamos y cómo lo comunicamos. Lo primero que tengo que decirles es muchas gracias por el espacio que nos brindaron. Y la radio es única además también, tiene todo para charlar sobre estas cosas, entendiendo justo que la radio nacional, radio pública, llega a toda la provincia también, y ustedes han tenido justamente trabajos, proyectos relacionados con distintos lugares de la provincia. Exacto. Yo antes de comenzar les comentaba que es muy interesante la repercusión que nosotros tenemos, porque como decías, Radio Nacional se escucha en los pueblos, tiene un público amplio, diverso, de diferentes generaciones, y como nosotros articulamos desde el Instituto de Estudios Sociohistóricos convenios y distintas acciones con pueblos de la provincia y bueno, con instituciones de Santa Rosa también, esto nos permite llegar a los pueblos. Además, como también está en redes todo lo que decimos, lo que explicamos, lo que comentamos, eso hace que la llegada sea aún mayor. Es decir, Radio Nacional fue para nosotros un gran punto de partida para el proyecto o la propuesta que teníamos de difundir, comentar, contar qué hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, con qué recursos profesionales, humanos, materiales, infraestructura, con lo que se imaginen, con qué trabajamos, cómo lo hacemos y para qué, fundamentalmente. Así que la posibilidad de continuar en el 2025 firme sería como un logro importante. Marisa, contanos un poquito qué es, digamos, la comunicación pública, porque muchas veces decimos difundir, a veces se habla de divulgar, inclusive de publicar, pero comunicación pública, y en este caso de la historia, ¿significa qué? Bien, sí, antes me parece importante contextualizar o contar a la audiencia por qué nosotros decidimos organizar o formalizar en un programa de comunicación pública de las ciencias sociales todo lo que venimos realizando desde años, porque esto no es que lo hacemos en el 2024, no son acciones, investigaciones, proyectos de extensión de 2024, son proyectos e iniciativas que las venimos desarrollando hace mucho tiempo en Sociohistóricos. Entonces, la idea de crear un programa específico tenía que ver con esto que preguntás vos.
exteriorizar lo que hacemos, tener un acercamiento a la comunidad en base o a partir de lo que investigamos en la facultad, con los recursos, con el aparato erudito, desde el punto de vista de la investigación que utilizamos en la universidad. Nosotros, ¿cómo podemos comunicar con un lenguaje accesible, con un mensaje claro a la comunidad qué hacemos, qué investigamos? Es decir, visibilizar, difundir, como decís vos, a un público amplio aquellas temáticas o aquellas problemáticas que se trabajan en ámbitos más cerrados, como por ejemplo el Instituto de Estudios Sociohistóricos. Tal vez a nosotros nos leen... Tal vez no. A nosotros nos leen docentes, investigadores, nos leen colegas, especialistas, evalúan nuestros trabajos, publicamos en revistas científicas, difundimos o exponemos nuestros resultados o avances de investigación en jornadas, en congresos. Nuestros trabajos son evaluados por especialistas y referentes externos siempre, pero sentíamos que nos faltaba o que era una deuda, esa otra pata de, comunicarlo también a la sociedad. Claro, porque justamente los proyectos son para la comunidad. Exactamente, es decir, comunicar a la sociedad qué hacemos, porque además, esto no hay que olvidarlo y es central, es una forma de exteriorizar qué hacemos con recursos públicos. También. Es decir, que nosotros, ¿cómo utilizamos los recursos públicos? ¿Para qué se utilizan? Y cómo la comunidad se enriquece, se beneficia de lo que la universidad aporta con diferentes estudios, diferentes trabajos. Y con estos trabajos que mencionás y con la llegada de este nuevo programa para comunicar, informar, divulgar lo que ustedes hacen, ¿con qué se encontraron del otro lado? Bien. ¿Había personas que conocían el instituto? ¿Había personas que conocían algunos de los trabajos que ustedes habían realizado? Contanos cómo fue la repercusión. Bien, el programa de comunicación pública de las ciencias fue aprobado en agosto de este año por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces nosotros a partir de ahí nos planteamos aproximadamente unas 20 personas, investigadores e investigadoras, forman parte de este programa. A partir de ese momento nosotros nos propusimos armar un plan de actividades desde agosto hasta diciembre, y en ese plan de actividades algunas de las acciones fueron, una de ellas es este ciclo de intervenciones en Radio Nacional que se llama Tendiendo Puentes, con una investigadora responsable que es Anabel Abona, y con un grupo de investigadores que también participaron a lo largo de todo el ciclo. La otra actividad se llamó Caminata con Historia, donde nosotros ahí convocamos, esto fue en el mes de septiembre, nosotros convocamos a la comunidad a recorrer edificios emblemáticos de Santa Rosa y, digamos, contar qué había ocurrido en esos edificios o en esos lugares históricos. Participó el Colegio Secundario Ayac Iñazú, participaron diferentes instituciones del medio, participó también un responsable de un perfil en Instagram muy conocido, que es Santa Rosa Antigua, que es Alejandro Cuesta, donde él aportó todo lo que eran imágenes. La verdad que estuvo muy interesante. Hubo unas entre 30 y 40 personas, nos acompañaron, y el recorrido empezaba en el Ministerio de Bienestar Social, que era la primera casa de gobierno, Palacio de Justicia. Entonces ahí contamos cuándo se crea
crea, cuándo se construye, qué sedes de gobierno alojó ese edificio. Después ese recorrido fue a la noche, entonces nos acompañaron, la gente nos acompañó en ese recorrido. Primero pensábamos, bueno, van solo. Y caminando. Claro, primero pensábamos, van solo hasta el ministerio y después nos abandonan. Sí. No, la gente nos acompañó al segundo punto, que era la sede de la CGT, donde ahí explicamos qué ocurrió en el momento del atentado de Ananía. Mostramos imágenes de cómo era la CGT antes, donde tenía el busto de Eva Perón, donde se dejó el ramo de flores, donde después se produce el atentado, con imágenes, con el expediente judicial, contamos qué ocurrió. Y la tercera parada fue la legislatura, como el último punto, desde lo arquitectónico, desde lo simbólico, por qué las movilizaciones en nuestra ciudad se hacen ahí, es decir, por qué confluyen, comienzan en la plaza y confluyen ahí. Entonces una serie de relatos históricos que la verdad que fueron los comentarios o las devoluciones, mejor dicho, de los asistentes, que no eran del ámbito universitario, era la gente que se iba sumando. Fue la verdad muy, muy interesante. Y en la última actividad fue en octubre, a fines de octubre, que se llamó el Festival en Defensa de la Ciencia, que se organizó un día sábado en la Plaza San Martín, y ahí contamos con stands de todas las facultades de la universidad, además distintos institutos de investigación, los institutos de CONICET, por supuesto, pero también institutos o centros de estudio de las facultades, y toda esa tarde nos permitió a todas y todos los docentes e investigadores de las distintas áreas contar qué hacemos. Sus experimentos, sus libros. La ciencia viva. Sí. Exactamente. Y eso sí que fue una llegada masiva a la comunidad. Y además también participaron clubes de ciencia, por ejemplo, de otros ámbitos. Clubes de ciencia, los municipales, tuvimos el apoyo del Ministerio de Educación, de la Municipalidad de Santa Rosa. Además participaron bandas de música muy importantes de acá en Santa Rosa que por supuesto se ofrecieron y se sumaron a esta iniciativa, y eso nos dio cuenta de la importancia de organizar o de visibilizar lo que hacemos, porque tal vez que la investigación quede en el ámbito universitario, en los institutos, está muy bien, pero si esa investigación no gana a la calle o la gente no la conoce, falta algo. Y ahora, justamente como pregunta así personal, de valoración personal, ¿es más grande el desafío para vos como cientista acercarte a la gente, o a la gente le cuesta más acercarse a la universidad porque la ve como algo demasiado alejado? ¿Por dónde te parece que pasa? Creo que también tal vez deberíamos hacer una autocrítica desde los centros de investigación o desde la propia universidad o los que hacemos ciencia, por ejemplo, que nos encerramos en nuestro ámbito y tal vez no entendemos el potencial de comunicar. Claro. Es decir, comunicar debería ser un objetivo central en todas las acciones que nosotros hacemos como investigadores, pero claro, la comunicación, la extensión, bueno, ahora ya no tanto, pero nunca tuvo un valor o una valoración en el sistema científico. Claro, se dejaba para lo último. Exactamente, sí. Y es central. Sí. Es decir, deberíamos dar vuelta a esa ecuación, porque sí que es importante comunicar. Nosotros en los diversos convenios que tiene la facultad con un programa específico, con los pueblos, con las instituciones, clubes y demás, nos damos cuenta que la sociedad está interesada, es decir, distintas instituciones, municipios están interesados en la universidad, en que la universidad construya cooperativamente y colectivamente. No es que la universidad construye conocimiento apartada de la sociedad, no. Entonces es parte del desafío como
docentes y como investigadores, trabajar fuertemente en eso. Y sí, es un desafío importante porque son códigos, son lenguajes que tal vez no manejamos tan bien, pero que deberíamos entrenarnos en la academia mucho más para comunicar ciencia. Y además porque viene de la mano justamente de poder conversar, ¿no?, con un público muy amplio, donde, por ejemplo, acá pasaron desde, charlas y conversaciones sobre cuidado de las pinturas rupestres que se encuentran o de los espacios arqueológicos de patrimonio cultural. De diversidad. Claro, del centenario de muchos clubes deportivos de las localidades, que hay 5 generaciones familiares capaz aportando fuentes, ¿no?, de datos. La masonería también, que es parte nodal de la historia de la TV pública. La TV pública. Son lugares históricos. Claro, y es una multiplicidad de temáticas muy interesantes para trabajar desde el campo científico, pero también desde el campo social, y articuladamente, por supuesto. Y Marisa, y otra pregunta también de coyuntura, de este momento, ¿no?, donde hay toda también una discursividad pública, sobre todo en los medios masivos de comunicación hegemónicos de Buenos Aires, sobre todo, justamente que todo lo que tenga que ver con la memoria, con la historicidad, es algo que no vende, entre grandes comillas, no le interesa a nadie. Ustedes están demostrando que es justamente lo contrario. ¿Qué conversan con la gente que se acerca a las actividades que ustedes proponen cuando se dan esas posibilidades de charlar? Sí, primero la curiosidad por cuestiones más locales, de historia local o de historia regional, que se desconocían. Entonces, sabemos poco, ¿no?, de nuestra historia. No sé si poco, tal vez mezclado, pero es como algo más oral, una transmisión oral, que por ahí algo más leído en un libro. Exactamente, o por ahí no realmente confirmado, o mucho mito hay en la historia pampeana. Hay varios, pero contá alguno, dale. Pero te quiero decir en este sentido que es muy interesante cuando, por ejemplo, en el stand, en el Festival de la Ciencia, nosotros, en Defensa de la Ciencia, nosotras mostrábamos imágenes de Santa Rosa, cómo eran los edificios, cómo era la plaza donde estaba el festival, donde estaba realizándose el festival, cómo era en 1894, cómo era en 1900, qué pasó con el monumento de San Martín, qué pasó con la pirámide, cuántos habitantes tenía. Nosotros teníamos como una trivia, un juego, y la gente respondía, y muchos sabían muchísimo, y los mayores, y otros se sorprendían de cuestiones de la historia local. Y bueno, ni que decirles cuando ustedes hicieron las entrevistas sobre las pinturas rupestres, o sobre la masonería, o la importancia del club, tanto el en Santa Rosa, en el caso de All Boys, o el club Macachín, independiente de Macachín. Es decir, la gente aporta, pero además conoce mucho. Entonces es muy interesante ese intercambio y las devoluciones eran magníficas. Aparte, en los stands participaban, como era un día sábado a la tarde y hacía muy buen tiempo, la gente se sumó, y participaban madres con hijos chiquititos o padres, y participaban juntos y comentaban, y la verdad que fue una experiencia hermosa que ojalá podamos repetir. Es decir, nuestra expectativa para 2025 es armar nuevamente un plan de actividades con un cronograma específico de actividades a realizar, para poder llevarlas a cabo desde marzo a diciembre. Lo que pasa que el programa de comunicación pública comenzó en agosto y termina ahora en diciembre. Es decir, que hicimos muchísimas cosas para hacer para tan poco tiempo. ¿Y el programa cuánto dura? ¿Cómo es eso? De forma burocrática, digamos. No. Nosotros armamos el programa, la vigencia del programa la da las actividades que nosotros vamos a proponer. Es decir, cada año nosotros tenemos que
proponer, nos tenemos que proponer una serie de actividades a través de un plan de actividades con acciones concretas, con grupos, donde va a haber un responsable, así como en estas actividades de 2024, Anabela Bona, Hernán Bacha, Micaela Oviedo, fueron las responsables y el responsable de las actividades o de las acciones desde agosto a diciembre. El 2025 nosotros vamos a elaborar un plan de actividades nuevamente aprobado por el Consejo Directivo, es decir, debemos hacer la presentación, formalizar, institucionalizar lo que hacemos al Consejo Directivo, eso se aprueba, tiene una permanencia, en este caso una duración de un año, agosto a diciembre, es decir, lo que es el ciclo académico, el ciclo lectivo académico, y el objetivo sí es plantear esta serie de acciones donde además nosotros tenemos otras acciones que es de formación interna, en esto que vos me comentabas recién, cómo hacen para trabajar en comunicación o en difusión o en divulgación. Nosotros nos participamos también en jornadas, participamos en noviembre en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, comentando este programa, pero también Anabela Bona dio un taller extracurricular explicando los conceptos básicos sobre comunicación pública, divulgación, difusión, transferencia, extensión y demás. Y el próximo año también tenemos actividades formativas propias del equipo y otras que tienen que ver con ya específicas de contacto, comunicación o intervención o actividades colaborativas con la comunidad. Y no me quería olvidar de una, casi se me pasan, que fue magnífica, que la realizaron, estuvo a cargo de Estela Cornelis y Leonardo Ledesma, que fue una actividad en el cine, en el espacio Inca, donde con comunicación, una de las cátedras de comunicación, porque ellos son profesores de comunicación, de historia argentina y contemporánea, historia de Argentina y de América latinoamericana, sí, donde ellos presentaron la película Pare y Largue, con intervención de distintos especialistas que comentaron el contexto de esa película, pampeana obviamente, y tuvo una repercusión muy interesante. La sala de proyección estuvo llena y eso lo queremos en forma casual, lo hablamos con los responsables de esa actividad que, como les decía, era Estela y Leonardo, con una posibilidad de replicarlo el año que viene, porque eso sí que también fue muy significativo. Si bien no fue una actividad, no estaba en el plan de actividades, se realizó en el marco del programa de comunicación pública de la ciencia y funcionó perfecto también. Es decir, hubo muchas personas que asistieron para conocer sobre cine y sobre cine pampeano. Cine pampeano. Exacto. Sí. Está claro que cuanto más se cruzan, más se mezcla y más se corren los bordes, más respuesta hay. Se están buscando, ¿no? Respuestas. Yo pensaba, te escuchaba atentamente recién y pensaba en los y las ingresantes de la hora del marzo. Digo, son chicos y chicas que van a estudiar historia, que les gusta la historia, pero que ya vienen con otras prácticas y otros consumos que ojalá le encuentren la vuelta de cómo llegar, ¿no? Porque es tan necesario y es tan interesante también conocer justamente qué hay de producción de conocimiento acerca de lo que tenés por ahí en la casa de al lado, en el pueblo que tenés a 50 kilómetros. Esto de la pampeanidad todavía está abierto. Exactamente, ese sería como el objetivo y la expectativa a lograr a partir de un nuevo plan de actividades, de un nuevo año con nuevas acciones. Bueno, vamos a esperar también vamos a ver qué nos depara el 2025, pero bueno. ¿Vos crees que se puede estar peor que ahora? Siempre se puede estar mejor, pero también se puede estar peor. Pero yo pienso que siempre se puede estar mejor. Ahí vamos, vamos por eso. Bueno, genial. Y la idea es eso, reencontrarnos entonces el año que viene, en febrero, marzo, cuando ustedes dispongan, siempre los micrófonos están abiertos. Perfecto. Sí, nosotros tenemos esa intención de volver a reeditar este ciclo que hicimos con Radio Nacional y
les vuelvo a repetir, como inicié la entrevista, agradecidas y agradecidos todos los integrantes del programa, y también agradecer a cada uno de los docentes, de los investigadores, de los graduados, de los becarios que participaron en las acciones de este programa de comunicación pública de la ciencia, porque piensen que es un trabajo muy importante, es tiempo y dedicación para organizar cada una de las actividades que se hacen a la par de otras que también tenemos. Es decir, que agradecer a los integrantes del programa de comunicación pública de la ciencia, a las autoridades del instituto, a los responsables, la responsable en este caso Claudia Salamón Tarquini, del Instituto de Estudios Sociohistóricos, a Beatriz Cosio de la Facultad de Ciencias Humanas, y a todos los que colaboraron con las distintas acciones del plan de actividades 2024. Y bueno, nos verán en 2025 con nuevas propuestas, a ver qué sale. Seguro gracias, que sí, muchas gracias. Bueno, quien pasó por el micrófono de Radio Nacional es Marisa Moroni, una de las coordinadoras del programa de comunicación pública de las ciencias sociales del Instituto de Estudios Sociohistóricos, haciendo un balance sobre lo que ha sido este programa, en el cual también formamos parte nosotros de Rebeldes Sin Cauce. Gracias. Gracias a ustedes.